Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Hace poco que hicimos la encuesta con esas 4 grandes películas que os propuse y con 395 votos prácticamente se puede decir que ya podamos dar la encuesta por cerrada y que la ganadora por 10 puntos sobre el segundo ha sido Golpe en la Pequeña China con un 34% de los votos. De las 4 películas que estaban propuestas, yo tengo que reconocer que 3 eran obras maestras y una cuarta era una película de aventuras muy divertida. Y la verdad es que ha sido esa cuarta película, es decir, la película de aventuras tan divertida, la que ha ganado. Por un lado, la verdad es que yo tenía ganas de comentar Golpe en la Pequeña China, pero también las otras 3, que eran 12 hombres sin piedad, la obra maestra de Sidney Lumet, y su ópera prima con Henry Fonda, Inteligencia Artificial de Steven Spielberg, y Lolita, otra obra maestra de Stanley Kubrick, pues evidentemente tenían un peso específico importante. Pero todos aquellos que habéis votado por estas películas, no os preocupéis que serán comentadas pues tarde o temprano en el canal. Sobre todo la segunda, 12 hombres sin piedad, que iba a ser comentada precisamente pues en breve aquí, y yo prácticamente pues la tenía ya muy pensada, la tenía ya en mente. Pero se ve que el peso específico del cine de los 80 sigue siendo, pues la verdad, una de las grandes estrellas del cine, pues de todos los suscriptores que tengo. Es más, viendo en las estadísticas del canal, la mayoría de mis suscriptores están entre los 35 y los 45 años. Es decir, que nuestra niñez prácticamente la pudimos vivir o la vivimos entre los años 80 y entre los años 90. Y claro, pues los años 80 tienen un peso realmente importante. Y claro, eso ha sido pues reflejado en lo que es la votación de todas estas películas. Y la ganadora, pues evidentemente ha sido Golpe en la Pequeña China. Aquí la tengo en formato Blu-ray, me la compré hace ya tiempo, y evidentemente yo no iba a dejar de comentar pues una de las películas de aventuras, de artes marciales, de fantasía, de monstruos, de espectros, de acción, pues más significativas de los años 80. Aunque la verdad, todo hay que decirlo, no fue un gran éxito de crítica, ni siquiera tampoco fue un gran éxito de público. La película, dentro de la filmografía de Carpenter, está considerada como una obra menor, porque claro, estamos hablando de un genio del cine que nos ha dado obras maestras de la talla de La Cosa, de 1982, de La Noche de Halloween, de 1978, de La Niebla, aquella magnífica película de suspense protagonizada por Jamie Lee Curtis y por Janet Leigh, por su madre precisamente, y por Adrienne Barbeau, que era la mujer de John Carpenter por aquel entonces. El creador de 1997, Rescate en Nueva York, otra fantástica y extraordinaria película de aventuras que es muy superior, todo hay que decirlo, a Golpe en la Pequeña China, pero que contó también John Carpenter en esta película con lo que fue su actor fetiche por aquella época, y que había actuado también tanto en La Cosa como en 1997 Rescate en Nueva York. Ambas películas la tenéis comentadas aquí en el canal, en la sección evidentemente de las críticas de los años 80, de las películas de los años 80. Y ahora vamos a añadir una nueva más, que es Golpe en la Pequeña China. Así un poco para empezar os diré que yo, por ejemplo, Golpe en la Pequeña China la vi en un cine de verano, y la verdad es que me causó un gran impacto por todo lo que se mostraba en pantalla, exactamente igual que prácticamente pues un año antes había visto El secreto de la pirámide. Y además es que Golpe en la Pequeña China es una película que tiene no pocos puntos en común con la película de Barry Levinson, incluso con Indiana Jones y el Templo Maldito. Golpe en la Pequeña China es una muy hábil mezcla de géneros, como os acabo de decir, es decir, mezcla las artes marciales, el género de aventuras, el género de acción, lo que son los fantasmas, los monstruos, la mitología, la brujería, y todo conglomerado en una película realmente que es un delirio propiamente dicho. Es una película de aventuras delirante, en el que te puedes esperar absolutamente de todo. Y además es que el fuerte de la película es que te va sumergiendo de lo que es la realidad, desde lo que es el mundo real, al mundo de la fantasía, poco a poco. Aunque hay que reconocer que en esta película John Carpenter cambia por completo, se puede decir que de registro, absolutamente, y ya se pasa del suspense a lo que es la aventura propiamente dicha. John Carpenter
es uno de los grandes genios, además, pues del cine de los últimos 30 o 40 años. Y nos ha dado pues las obras maestras que anteriormente pues os he mencionado. Es decir, La Cosa es una de las grandes obras maestras del cine de terror, ya no de los 80, sino de todos los tiempos, en dura pugna con Alien, el octavo pasajero de Ridley Scott. Es decir, John Carpenter es un auténtico maestro del cine de terror, cuya influencia más grande fue La maldición de Frankenstein de la Hammer de 1957. Es muy célebre la frase que pronunció John Carpenter dentro de lo que fue un festival, creo que fue el festival de Sitges, no me acuerdo ahora qué año, en el que dijo: la historia del cine fantástico cambió en 1957 con La maldición de Frankenstein, y que fue evidentemente la película que a él le cambió, por así decirlo, la vida para dedicarse a la cinematografía. Todos los grandes directores han tenido su película fetiche, incluso su director fetiche, que le ha cambiado la visión artística para poder realizar su mundo, para poder experimentar con sus géneros y evidentemente encontrar su estilo narrativo. Y John Carpenter lo encontró en Terence Fisher y en La maldición de Frankenstein, dedicándose evidentemente al cine fantástico. Vampiros, de John Carpenter, que también la tenéis aquí comentada en el canal. Es decir, tenemos aquí en el canal unas cuantas comentadas ya de John Carpenter. Y ahora nos vamos a centrar en Golpe en la pequeña China. Esta película, protagonizada por Kurt Russell, por Kim Cattrall, la verdad es que es todo, ya os digo, un absoluto delirio de aventuras, pero es una película en el que el director, en el que aquí John Carpenter parece que no se está tomando demasiado en serio la película. Y eso se nota de una manera muy intencionada dentro de la misma, ya que la película no es que tenga unos agujeros, digamos, de guión, sino que en esta película hay elementos que dentro del guión que no te los puedes explicar, como nos da el personaje de Kurt Russell, llamado Jack Barton, sino que directamente nosotros es como si fuésemos Jack Barton y asistimos a un espectáculo cuyas proporciones fantásticas tampoco podemos explicar. Es decir, a Jack Barton, al personaje de Kurt Russell en esta película, pues no le dan en absoluto ninguna explicación. Pero es que es una película de aventuras y no necesita explicación. Es decir, el espectador en esta película tiene que dejarse llevar por completo por todo lo que está viendo y disfrutar del espectáculo de aventuras que John Carpenter nos está narrando. La película, Golpe en la pequeña China, no es en absoluto una película que fuera un proyecto personal del propio Carpenter, sino que fue, digamos, un encargo. De ahí que evidentemente su sello personal no esté tan sumamente claro. Aunque lógicamente yo creo que no es una de sus mejores películas, pero evidentemente sí que es una de sus películas más divertidas bajo cualquier punto de vista. Todo lo que son los efectos especiales, la atmósfera delirante, los monstruos, luego todos los fantasmas, todo eso lo incorporó además John Carpenter porque era ya un especialista dentro del cine fantástico cuando en 1986 filmó esta película. Contó, ya os digo, con Kurt Russell, que era su actor fetiche, y os puedo decir que Kurt Russell hace una de las interpretaciones más divertidas de toda su carrera. Es más, voy un paso más allá. Yo creo que el personaje de Jack Barton tiene tal grado de carisma en esta película, le da a Kurt Russell un grado de carisma absolutamente fantástico, que hubiese merecido incluso una franquicia para él solo. Imaginaos las aventuras de Jack Barton, igual que Jack Sparrow, las aventuras de Jack Barton. Porque aquí nos encontramos con Jack Barton, interpretado por Kurt Russell, con un personaje que es realmente un antihéroe. Es decir, no es un héroe al uso en el que él quiera llevar a cabo una serie de tareas con tal de salvar a la chica, sino que se ve inmerso en una serie de problemas y que debido a su buen corazón, pero que tapa con un muro de granito delante de él, dándose, haciéndose de duro, pero que realmente tiene un corazón sensible y también hasta cierto punto cómico, y también que despierta, el cariño del espectador, podría haber protagonizado una franquicia debido a los numerosísimos elementos y capas de significación que tiene el personaje de Jack Barton. Y no estamos hablando realmente del típico, por ejemplo, camionero gamberrete de las películas, sino que Kurt Russell le dio otra dimensión. Es decir, por eso John Carpenter confió en él. Además que John Carpenter, además de que era su actor fetiche, sabía de la calidad interpretativa
de Kurt Russell y que por lo tanto seguramente haría un fenomenal Jack Burton. Y hay que reconocer que Kurt Russell es el dueño y señor de esta película en todas y cada una de las secuencias. Es decir, no deja que nadie le robe el protagonismo. Dentro de lo que es el apartado interpretativo también tenemos a Kim Cattrall, que ya la conocíamos anteriormente, sobre todo por la película Porky's del año 82, en la que estaba de rubia, que era muy jovencita, por Loca Academia de Policía del año 84, por Golpe en la Pequeña China del 86, y una película que hizo al año siguiente, y también de aquí tenéis comentada en el canal, que fue Maniquí. Y además que evidentemente luego, en años posteriores, fue mundialmente ya conocida, ya no solo por ser una actriz, digamos, de culto dentro de los años 80, respecto de estas películas que os acabo de nombrar, sino que fue una de las 4 protagonistas de la serie Sexo en Nueva York, protagonizada también por Sarah Jessica Parker, la cual tengo que decir que se llevó muy mal en todo el rodaje de la serie, por eso la serie no continuó. Pero bueno, eso ya es otra historia que a lo mejor algún día ya os contaré. La verdad es que la química que hay entre lo que es Kurt Russell y Kim Cattrall en esta película es absolutamente absorbente. Además, Kim Cattrall representa, digamos, un personaje más mental, menos físico, y Kurt Russell más físico y menos mental. Es decir, Kim Cattrall toma una serie de decisiones que luego Kurt Russell tendrá que ir constantemente realizando a través de toda la película, porque él parece que no tiene como cerebro. Es decir, Kurt Russell no es un héroe de la película, es como un antihéroe, una persona que se ve inmersa en una serie de problemas, que no sabe cómo salir de ellos, pero que por una serie de golpes de suerte sale completamente airoso. Además que siempre pues va dándose aires como un poco gamberro, chulesco, pero que detrás de esa coraza de gamberrismo un poquito, de camionero gamberrete, pues siempre encontramos un hombre de gran corazón. Porque luego tiene el amigo, que es el amigo Wan, interpretado por el actor Dennis Dune, que lo que quiere hacer es ir al aeropuerto después de una especie como de partida que ellos tienen y que evidentemente Kurt Russell gana, creo que son $1.148, porque Dennis Dune, Wang, su amigo, pues va a recoger a su novia Miao Jin, que viene de China y que está interpretada por una actriz, mejor dicho, una modelo oriental, llamada, creo recordar, Susie Pai, que no me acuerdo si tendría o no los ojos verdes. Ahora os tengo que decir una cosa, Kim Cattrall en esta película no tiene los ojos verdes, utiliza lentillas. Es decir, Kim Cattrall tiene los ojos castaños. La verdad es que Golpe en la Pequeña China es una película absolutamente delirante, cuyo argumento es el siguiente: agarraos porque hay curva. Y la verdad es que después de lo que es leer ya no solo el argumento, sino de vivir la película, nos encontramos ante un tour de force en el que todo absolutamente se mezcla, las luchas de las artes marciales, pues copiadas de las películas de los Shawn Brothers, lo que es el cine propiamente dicho fantástico, lleno de brujos, de monstruos, de fantasmas, de espectros, y que el argumento es el siguiente. Es decir, dentro de lo que es la Chinatown, es decir, lo que es el barrio chino, dentro de San Francisco, hay un guía turístico que la verdad es que no sé si es un guía turístico, que en sus horas libres es un brujo, o un brujo que en sus horas libres hace de guía turístico, que es el brujo interpretado por Víctor, creo recordar que se llamaba Víctor Wong, el actor Víctor Wong, que aparece pues manejando pues un pequeño, por así decirlo, pues un pequeño autobús y va enseñando Chinatown pues a todos los turistas. Pero que al principio de la película le vemos que tiene una pequeña conversación con un policía porque están buscando a Jack Burton. Y dice Víctor Wong, no se atreva usted a buscar realmente a Jack Burton porque nos ha ayudado tremendamente. Porque nos ha ayudado pues a restablecer el equilibrio entre el bien y el mal dentro del mundo de la magia, cosa que el policía no se lo cree en absoluto. Hasta que Víctor Wong, Ek-Shen, este brujo, lo que hace es separar las manos y aparece una serie pues como de rayos entre ellas. Dice, ¿ve usted cómo la magia puede surgir? Pero esto es solo el principio, luego puede ir a más. Y luego la película cambia directamente a lo que es el camión que conduce Jack Burton. Es decir, la película se supone que es todo un inmenso flashback de la primera secuencia que hemos visto a Ek-Shen interpretado por Víctor Wong diciendo que deje en paz la policía a Jack Burton porque él les ha ayudado evidentemente a derrotar a David Lo Pan,
que ahora os hablaré de este brujo que también es bastante, digamos, tiene su toque macabro y también su toque humorístico, todo hay que decirlo. La verdad es que yo cuando vi desde el principio de la película a Victor Wong, a lo que es este brujo haciendo esto con la magia, claro, el policía se queda completamente anodado. Yo pensaba que iba a haber pues una película pues más de brujos, de hechiceros, pero el tono de la película cambia completamente cuando nos presenta el personaje de Jack Burton, que conduce además un camión marca Freightliner. Y diréis, bueno, es que la marca del camión, ¿qué es lo que tiene que ver? Pues Freightliner es la marca de camiones, ni más ni menos que la marca del camión de Optimus Prime de los Transformers. Además que viene en lo que es la cabecera del camión, mejor dicho, en lo que es el morro del camión, todo lo que es la marca Freightliner. Además, un camión absolutamente precioso. Yo soy una persona que me encantan los camiones estadounidenses. Son gigantescos, son tremendos. Aquí en Madrid hubo una exposición de ellos a la que yo asistí. Y la verdad es que son absolutamente fantásticos y geniales. Son gigantescos y espectaculares. Pues en esa secuencia es donde se nos presenta el personaje de Jack Burton y le vemos pues que va hablando por el interfono y le vemos que es un poco un personaje un tanto gamberrete. Y de ahí evidentemente pasamos a la presentación del personaje de David Dunn, que es el con el que tiene ese juego de cartas y que luego llevará al aeropuerto a recoger a Miao Jin. Pero es que Miao Jin es secuestrada por la banda de los señores del mal, o los señores de la muerte, mejor dicho, que son unos personajes que trabajan para un brujo, para una especie de ente, de un espíritu, de un espectro, y hay aquí el componente fantástico de la película, que se llama David Lopan, que se supone que es un gran empresario, pero que es un espectro que ha vivido durante 2000 años, y que según el brujo Ed Shen, fue pues maldito, fue maldecido pues a vivir prácticamente hasta que encontrara a una china de ojos verdes con la que poder casarse y con la que poder recuperar su cuerpo, es decir, su forma terrenal, hacerse corpóreo. Es decir, fijaos digamos, el argumento tan, digamos, un tanto enrevesado, pero que mezcla la aventura, mezcla lo místico, mezcla lo espectral, el mundo de los fantasmas, el mundo de la magia, pero sobre todo el mundo de la magia negra. Y cómo poco a poco John Carpenter, dentro de su narrativa, nos irá inmiscuyendo dentro de ese mundo subterráneo de Chinatown, en donde ya, pues, encontraremos a los personajes de Kim Cattrall, que es una abogada, que en principio tiene también que estar en el aeropuerto para rescatar a otra chica, porque claro, todo lo que es el entramado de cavernas subterráneas que tiene David Lopan, su empresa, pues digamos que tiene evidentemente toda una tapadera. Esa tapadera es una especie como de casa de citas, que tiene también David Lopan, y que Kurt Russell entra allí pues completamente disfrazado de una manera un poco tosca y un poco tonta, con esas gafas un poco tipo de culo de vaso, con ese peinado tan estrafalario, es decir, Kurt Russell en estado puro. Es decir, se nota muchísimo que interpretativamente Kurt Russell se trabajó mucho su interpretación, pero que se lo pasó en grande en esta película. Es decir, yo creo que Kurt Russell está en esta película directamente en su salsa. Porque además le hemos visto hacer un poco de gamberro también en 1997, Rescate en Nueva York, luego en 2013, Rescate en Los Ángeles, que era su secuela directa, también dirigida por John Carpenter, pero ya no tuvo ni el éxito, ni el, por así decirlo, ni la calidad, ni el éxito de crítica y público que había tenido su antecesora, pero que el personaje del serpiente, digamos que es otro gran personaje de culto dentro del mundo de John Carpenter y dentro del mundo de las aventuras de las películas de los 80. Pero es que John Carpenter en esta película, prácticamente sin quererlo, nos ofrece otro personaje absolutamente mítico dentro del mundo de la aventura, que es el personaje de Jack Burton, que ya os digo, hubiese merecido una franquicia tal y como él estaba, digamos, establecido en el guión. Es más, el personaje, voy mucho más allá, el personaje de Brendan Fraser, Rick O'Connell, en las películas de La Momia de Stephen Sommers, digamos, se puede decir que es un Jack Burton, digamos, completamente reciclado, porque también es el típico hombre que es un poco rudo, un poco desgarbado, un poco testarudo, pero que tiene también un gran corazón. Evidentemente todo tiene su porqué. Es posible que Stephen Sommers se pudiese haber inspirado en el personaje de Jack Burton para su Rick O'Connell, pues seguramente, totalmente.
Pero bueno, la película, debido al fracaso comercial que tuvo, bueno, no es que fuera un fracaso, pero no recaudó lo esperado. Evidentemente no tuvo ninguna otra secuela, pero que poco a poco ha sido una película que, Golpe en la pequeña China, ha ido forjando, digamos, un culto a lo largo de los años. Hoy está considerada, Golpe en la pequeña China, como una pequeña película de culto, una joya del cine de aventuras de los 80 que, bajo mi opinión, no fue lo suficientemente valorada. No estamos ante una película que sea una obra maestra, no estamos ante una película realmente que tenga unos personajes muy profundos, no estamos ante una película de un guión muy elaborado, pero Golpe en la pequeña China tiene ese espíritu que yo os decía en el vídeo, en un último vídeo anterior de preguntas y respuestas número 18, que tenían las películas de los 80, es decir, unos personajes hasta cierto punto con un grado de inocencia. El personaje de Jack Burton, cuando se enfrenta en ese mundo subterráneo a todos esos monstruos, a los personajes de los Tormenta, es decir, a Trueno, a Lluvia y a Relámpago, que fueron luego inspiración para el videojuego de Mortal Kombat, evidentemente, pues claro, es un personaje que no se cree en absoluto lo que está viendo, es completamente inocente a todo ello. Pues ese personaje que está lleno de inocencia es lo que hacía grande a las películas de los 80, porque el personaje de Jack Burton es realmente el propio espectador que está inmerso en ese mundo de aventuras, en un mundo de aventuras en el que nada es lo que parece y que poco a poco nos va trasladando de la realidad a la fantasía y a la ficción prácticamente sin darnos cuenta. Y eso es lo que hace especial a Golpe en la pequeña China, que es una película muy hija de su tiempo, puramente ochentera. Una película de aventuras sencilla, de puro entretenimiento, que además no insulta la inteligencia del espectador, que te mantiene en vilo en toda la película, que tiene numerosos golpes de humor y que es una película absolutamente para toda la familia. Todos esos golpes de humor mezclado con el cine de artes marciales, como por ejemplo el combate final que tiene el amigo de Kurt Russell, que es Irene Dunne, este personaje que me recuerda mucho al tapón, al Short Round de Indiana Jones, el Templo Maldito. Ahora hablaremos sobre las similitudes que tiene esta película con Indiana Jones y el Templo Maldito. No son pocas. En el que se quedan prácticamente volando en el aire él y uno de los Tormentas, uno de los personajes de Tormenta, y empiezan a darse y a combatir con espadas y todo eso, y claro, están prácticamente volando. Y claro, eso te provoca la carcajada del espectador, porque dices, hombre, son capaces de dar unos saltos tan impresionantes que, vamos, ni en Matrix se han dado unos saltos tan tremendos. Y claro, se ponen a combatir en el aire, pues como si no fuera la cosa con ellos. Y además es que en otro golpe de humor que tiene la película, pues el personaje de Irene Dunne, es decir, Wang, cuando pega uno de los saltos y uno de los Tormenta ve que tiene ante sí a un enemigo que está a su altura, lo que hace Wang es hacer así con las cejas, como diciendo, venga, anímate que estoy a tu altura. Es decir, que John Carpenter maneja también un humor inteligente, sobre todo un humor en el personaje de Jack Burton. Acordaos de la secuencia cuando están a punto de combatir, en la secuencia final, a todo lo que es el ejército de David Lopan, y de repente coge la ametralladora, la pistola, el pistolón que tiene Jack Burton, que tiene Kurt Russell, pega los disparos al aire, al techo, y el techo se le cae por completo, y le deja completamente noqueado. Y vemos en un plano como John Carpenter, un plano completamente cómico, cómo deja completamente tumbado y noqueado así, ¡praf! boca arriba al personaje de Jack Burton. Es decir, es un héroe con sentido del humor, exactamente igual que Indiana Jones. No estoy comparando evidentemente personajes, es decir, Indiana Jones es un personaje más sofisticado porque es un arqueólogo, es más elegante en su puesta en escena, en su interpretación. Harrison Ford se encargó de ello, Steven Spielberg estaba detrás, pero Jack Burton, creado por Kurt Russell y por John Carpenter, la verdad es que tampoco es un personaje que se queda atrás, porque también es un héroe que está fabricado con sentido del humor. Es decir, todo lo que hace Jack Burton alrededor de la película, hasta en el momento final en el que tienen que huir con el camión, dice, ¿dónde están las llaves? Maldita sea, ¿dónde están las llaves? Y le dice Kim Cattrall, le dice,
es que no tienes uno de repuesto. Y dice, sí, hombre, uno de repuesto que está, ya, sí. Y entonces es cuando la coge y dice, la llave aquí la tengo. Como diciendo, o sea, estás en tu propio camión y ni siquiera sabes dónde está la otra llave. Pero es otro golpe de humor, como tenía muchos también Indiana Jones. Es decir, Jack Burton es un antihéroe con un gran sentido del humor. Es un personaje que, a mi modo de ver, igual que Jack Sparrow, igual que Indiana Jones, hubiese merecido más películas. La pena es que yo creo que el público de la época no se esperaba en esta película, o dentro de la filmografía de John Carpenter, una película de aventuras tan desenfadada, digamos con golpes de sentido del humor, porque el cambio de registro que tuvo fue muy brusco. Es decir, John Carpenter era un director pues que había sido pues vanagloriado por la crítica por películas, ya os digo, como La Niebla, como La Cosa, como La Noche de Halloween, y de repente te saca un producto como Golpe en la Pequeña China, que fue un encargo además. Pero claro, el tono de esta película es completamente diferente al del resto de su filmografía, y por eso yo creo que a la gente le pilló con el pie cambiado. Pero ahí está, digamos, la grandiosidad de un director como John Carpenter, que pueda pasar con gran facilidad de un género a otro y que ese género, ese cambio de género, involucre también un cambio de tono en el film. Luego también la película pues está llena de criaturas no mitológicas, sino fantásticas, como esa especie de mono gigante rojo, que una de las veces pues abre una puerta y coge al personaje de Kim Cattrall, y que se la lleva para adentro, pero que es un personaje que está maquillado y evidentemente tiene también cierto sentido del humor. Y además está está creado por Richard Edlund. Y aquí es donde nos vamos a parar un momentito, porque Richard Edlund es uno de los grandes nombres que tiene esta película. Richard Edlund es, junto con John Distra, junto con Dennis Muren y con Phil Tippett, los creadores de los efectos visuales del Imperio Contraataca, del Retorno del Jedi, de los cazafantasmas, de las películas de Indiana Jones, de La caza del Octubre Rojo, de Golpe en la Pequeña China, y de tantas otras grandes películas, tanto de los 80 como de los 90. Richard Edlund es uno de los grandes nombres de los efectos visuales de ya no solo la década de los 80, sino también de la década de los 90. Está a la altura perfectamente de nombres como, por ejemplo, Stan Winston, que es uno de los grandes también del que os hablé, creo que no hace mucho tiempo, no, precisamente cuando hice la review, creo que antes de ayer, de Batman Vuelve. Es decir, fue uno de los grandes nombres, y digo fue no porque haya fallecido, sino porque ya está retirado. Richard Edlund actualmente pues tiene que tener unos 80 y pico años, pero que fue uno de los grandes dentro de los efectos visuales. La banda sonora también de esta película, creada por el propio Carpenter, al igual que el tono de la película, no tiene absolutamente nada que ver con las películas de suspense que nos había regalado. Incluso el estilo visual es también totalmente distinto. El estilo visual de John Carpenter es un estilo muy descriptivo y narrativo, muy similar, por ejemplo, al de Edward Sick, que os comenté hace poco, El último samurái, ya que dentro de lo que son sus planos nos describe los ambientes. Por ejemplo, no tenemos más que ver películas como El príncipe de las tinieblas, donde realmente maneja el suspense de una manera muy visual y muy atmosférica. Pero claro, ya os comentaré El príncipe de las tinieblas, otra gran película de John Carpenter, un poquito más adelante. Pero aquí quiero decir que el estilo visual de John Carpenter de repente pasa de ser, en sus películas, de un estilo prácticamente descriptivo en el suspense, a ser un estilo, digamos, más aventuresco, más, digamos, tipo Spielberg, en lo que se refiere a las películas de Indiana Jones, cargado también de sentido del humor y de unos personajes también sumamente carismáticos. Y luego tenemos al villano de turno, interpretado por el actor, si mal no recuerdo, James Hong, que es David Lopan, que es también un personaje que es el malvado de la película, es ese espectro que tiene 2000 años, que en teoría es un gran empresario, pero que tiene, digamos, todo un submundo dentro de Chinatown, de la Chinatown de San Francisco, y plagado, evidentemente, de personajes fantásticos, de lo que son los Señores de la Muerte, que es un comando que trabaja para él, con ese Pontiac Trans-Am color rojo, que es el modelo del coche fantástico, en el que huyen con Mia Ollin cuando es capturada en el aeropuerto, y con los 3 personajes de Tormenta, que fueron la inspiración del personaje de Raiden, ya os digo, para el videojuego de Mortal Kombat. Pero todo lo que es la parte de la película donde realmente arranca la aventura es en el mundo subterráneo que hay, que está cargado pues de laberintos,
de cuevas, de catacumbas, y que además John Carpenter lo filma como evidentemente lo filmaba Terence Fisher en las películas de la Hammer, es decir, de una manera muy indefinida y muy ambigua para que en ningún momento sepamos dónde están los personajes y que nos dé la sensación de que están como perdidos, y por lo tanto incrementando así el sentido de la aventura. Y la verdad es que ese mundo subterráneo está lleno de criaturas. Por ejemplo, hay una criatura totalmente estrafalaria que sale y se come a uno de los, por así decirlo, se come a uno de los personajes que lleva Ed Shen para intentar impedir la boda que va a haber entre Lopan y el personaje de Mia Ojin y el personaje de Kim Cattrall, que también es secuestrada porque tiene los ojos verdes también. Pero de repente hay una criatura que sale que no sé lo que es. No sé si podréis vosotros decirme lo que es, pero es una especie como de monstruito que no sé si será mitológico de la mitología china, no lo sé, pero se lleva todo eso, y al igual que el espectador, pues Jack Barton, Kurt Russell dice, ¿qué demonios era eso? ¿Qué era eso? Y dice Shen, dice, una criatura que tiene aquí Lopan, pues diciendo nosotros, bueno, pues vale, pues otra criatura más, pues como incluso esa especie como de bola que tiene tantos ojos y que sirve también, que es siendo como una expansión de los ojos del propio Lopan. También esa especie como de mono yeti de color rojo, es decir, una serie de criaturas que se ha inventado aquí en el guión John Carpenter, pero no para aportar un sentido terrorífico a la película, sino también una especie como de sentido humorístico. Porque cuando esta criatura que ve, aparte de a través de sus ojos, que son prácticamente los ojos de Lopan, lo ven los personajes de Jack Hunter al final de la película, lo que hacen es clavarle un sable para que evidentemente no les pueda ver, no les pueda identificar, y entonces se queda con los ojos pues completamente bizco. Es decir, en otro toque eminentemente humorístico. Es decir, la película es una mezcla absolutamente delirante de todos los géneros de las películas de serie B que tanto le gustaban a John Carpenter. Tenemos las artes marciales representadas en una secuencia de acción al principio de la película, cuando Jack Barton llega con su camión, con su amigo Juan, cuando se han enterado de que Mia Ojin ha sido secuestrada, y de repente en mitad de Chinatown hay dos bandas rivales que se ponen allí a practicar artes, vamos, no a practicar, sino a darse de guantazos con artes marciales hasta que llegan los señores estos los tres tormentas. Es decir, los tres señores estos que son Relámpago, Tormenta y Lluvia, los personajes del Mortal Kombat, y empiezan a tener rayos por las manos y todo esto. Y claro, hasta ahora que habíamos visto en la película pues un film pues directamente más de acción, de repente pasamos a un sentido completamente fantástico. Y yo cuando lo vi por primera vez me quedé como diciendo, ¿y ahora esto a qué viene? Y luego sale el personaje de Lopan, que de repente Jack Barton se lo lleva por delante con el camión y que además sigue viviendo. Pero es que luego, claro, se queda Jack Barton como diciendo, me he llevado por delante a un señor y sigue vivo, que es cuando Lopan abre la boca y los ojos y le lanza como ese rayo de luz que le deja parcialmente ciego. El espectador, tanto el espectador como Jack Barton, tiene un estupor total. O sea, no sabemos lo que está pasando en la película. Entonces yo aquí me quedé como diciendo, ¿pero esto de qué va? ¿Qué es? Pero luego poco a poco nos iremos dando cuenta que son elementos fantásticos que John Carpenter ha ido metiendo en la película para enriquecer su film de aventuras, y que todo ello al final tendrá un clímax absolutamente fantástico. La lucha, por ejemplo, entre los dos brujos, entre Ed Shen y Lopan, que además emiten unos rayos, que además se transforman en sendos espíritus que parecen dos samuráis luchando espada con espada. O sea, todo muy fantástico. Y evidentemente Jack Barton completamente perdido. Es decir, todos sus compañeros están luchando con artes marciales y él está, pues, evidentemente con su sentido del humor John Carpenter, le hace que esté ahí durmiendo un poco la mona de todo el techo que le ha caído encima. O sea, también el elemento humorístico es uno de los puntos fuertes que tiene la película, pero termina siendo el héroe de la función porque todos ellos salen de todo ese mundo subterráneo
que John Carpenter pues ha creado para nosotros, para nuestro divertimento, para nuestra emoción y sobre todo para desconectar en una película de 100 minutos de duración. John Carpenter no necesita más para darnos un divertimento de primera categoría, en la que se mezclan todo tipo de géneros y que además nos hace pasar un rato tan divertido que yo creo que desde Golpe en la Pequeña China no ha habido una película de aventuras. Hombre, ha habido películas de aventuras muy divertidas, pero tan originales como Golpe en la Pequeña China, que te mezcle la fantasía, los espectros, los monstruos, la mitología, los fantasmas, las criaturas, los mundos subterráneos, el antihéroe, las artes marciales. Es decir, todo ello es un popurrí tremendo, totalmente delirante, en esta película que se llama Golpe en la Pequeña China. Además que es una película que tiene, ya os digo, muchísimos elementos en común con Indiana Jones y el Templo Maldito, ya que Indiana Jones, el Templo Maldito, también se desarrolla todo lo que es el clímax final de la película, o el grueso de la película, mejor dicho, en lo que es un mundo subterráneo. Un mundo, acordaos de lo que es el culto Togi, ese culto pagano hindú, en el que también pues se sacrifican personas, al igual que en Golpe en la Pequeña China tendrán que sacrificarse las dos chicas de ojos verdes, en el que una tendrá que morir y la otra tendrá que vivir para que Lo Pan pueda tener su, digamos, su forma corpórea. Pero directamente todo eso pues está resuelto de una manera muy física, ya que Kurt Russell, pues en un Jack Burton, pues en un ejercicio, digamos, de gamberrismo total y un poco de chulería, se enfrenta al Lo Pan ya corpóreo, así, completamente con brazos en jarra, diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, sacando ese gamberro que lleva adentro, pero que no sabe realmente lo que está ocurriendo a su alrededor. O sea, me da la impresión de que Jack Burton en esta película pasa por los acontecimientos sin enterarse absolutamente de nada de lo que está ocurriendo. Porque se tira toda la película diciendo, ¿me puede decir alguien qué es lo que está pasando aquí? Y muchos de los espectadores también, yo la primera vez que la vi, yo dije, exactamente, me hago la misma pregunta, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque es que aparecen los tormentas, que si los monstruitos estos en el mundo subterráneo, que si la bola esta de los ojos, que si las chicas de ojos verdes que tienen que resucitar a este espectro, que si Lo Pan se mueve a través de las ¿cómo se llama esto? De las paredes como si fuera un fantasma, que tiene una forma como de viejo, un poco cachondo, en el sentido de que le dice a Jack Burton una de las veces, tú cállate porque eres muy joven y no has vivido tantos años como yo. Se supone que Lo Pan tiene 2000 años de antigüedad, o sea, ha vivido toda la historia de China vida y por haber, o sea, tiene muchísima experiencia. Y Jack Burton, pues simplemente con un cuchillo, se lo lanza a Lo Pan, y Lo Pan dice, has fallado. Lo Pan se lo lanza y lo coge Jack Burton al vuelo de tal manera que lo lanza con sus reflejos y le da justamente en la frente. O sea que tanto poder que tenía el Lo Pan, tanta parafernalia para hacerle corpóreo, tanto 2000 años para que venga un camionero gamberro y se lo cargue. O sea, es delirante completamente. Y yo digo, fantástico. O sea, esta película yo no la he visto, no he visto nada igual en toda mi vida. Tiene que venir un camionero de San Francisco con su camión Freightliner, y además con ese sentido del humor que no sabe lo que está pasando en toda la película, que está totalmente despistadísimo a cargarse al malo de turno, que es un brujo que ha vivido 2000 años. O sea, es absolutamente delirante. Pero ahí está el sentido del humor y la inocencia que tenían, perdonad porque me ría tanto, pero ahí estaba el sentido de la inocencia que tenían las películas de los 80, que te hacían verla una y otra vez, que te seguían haciendo gracia, que tenían una carga de aventura y de sano entretenimiento que yo echo mucho de menos en las películas de ahora. Muchísimo de menos. Un personaje del carisma que tiene Jack Burton enfrentándose a fantasmas, a monstruos, preguntándose constantemente qué es lo que está pasando porque no se entera de nada, está totalmente despistado, tiene que venir Kim Cattrall, esta abogada, también estaba muy atractiva, estaba guapísima Kim Cattrall en esta película, incluso con esas lentillas verdes que cantan tanto, pero que estaba estupenda. Cantan de una manera intencionada, porque John Carpenter no es que no se tomara la película en serio, pero al cambiar tanto de registro y al hacer una película de aventuras la hizo para los chavales. O sea, yo me acuerdo, pues cuando la vi en el cine, ya os digo, de verano, que tendría yo pues en el 86, 8 años, 8 9 años, no tendría más. O sea, yo no me enteraba de nada de lo que estaba pasando, pero me lo estaba pasando bomba.
O sea, veo un monstruo, el fantasma, el otro, el que lanza los rayos, el que lucha con artes marciales, el brujo por aquí, el brujo por allá, las chicas guapísimas. Yo digo, pero ¿qué más se puede pedir de una película de aventuras? O sea, es divertimento puro, en estado puro, y además una película muy de su tiempo. Para mí, Golpe en la Pequeña China es una película muy deudora de otros films como El secreto de la pirámide, como Indiana Jones, el templo maldito, en lo que se refiere a ese mundo subterráneo tan sumamente fantástico que nos dan. En El secreto de la pirámide teníamos a Sherlock Holmes y a Watson, en ese culto también pagano egipcio. Es decir, son tres películas que tienen muchos puntos en común, tienen además una estructura narrativa similar, tienen a personajes también un tanto, digamos, no despistados, porque Indiana Jones y Sherlock Holmes no son despistados, pero que Jack Hunter, digamos que es un reflejo, o es, digamos, la otra cara de la moneda de estos personajes, pero que se enfrenta también a situaciones fantásticas. Es decir, Indiana Jones es Mola-Ram, Sherlock Holmes, el jovencito Sherlock Holmes, se enfrenta al que será evidentemente Moriarty en el futuro. Y claro, el personaje de Lopan, que yo creo que es un villano que ya ha pasado a la historia del cine de acción y de ciencia ficción de los años 80, como uno de esos villanos fantásticos que son irrepetibles. O sea, ese chino de 2 metros de altura, de 2000 años de edad, que es realmente un espectro. La verdad es que Golpe en la Pequeña China tiene 50.000 elementos que podríamos buscarles muchísimo las cosquillas, pero siempre encontraremos elementos divertidos que nos hagan disfrutar de una película que está hecha para el entretenimiento. Es decir, es entretenimiento y divertimento para toda la familia. Golpe en la Pequeña China para mí fue una película que yo la disfruté muchísimo, que he visto muchas veces en televisión cuando la han puesto, y que siempre que la ponen no puedes coger el mando del televisor y cambiarlo, porque además te atrapa con sus imágenes llenas de aventuras, con esa China tan bien ambientada, porque John Carpenter se encargó de que la película, rodada íntegramente en estudios, todo lo que es ese submundo, todo lo que es, por ejemplo, esa sala llena de Budas, todo lo que son esa gigantesca caverna por donde se mueven, donde aparecen todas esas criaturas, todos esos pasadizos secretos. O sea, todo eso nos lleva al mejor cine aventuras de todos los tiempos. O sea, Golpe en la Pequeña China es una gran aventura desde el principio hasta el final, que a mi modo de entender hubiese merecido mucho mejor tratamiento tanto por parte de la crítica como por parte del público en su momento. Sobre todo por parte del público, porque era una película hecha para el público. Era una película hecha para un entretenimiento, hecha para que soltases unas risas y unas carcajadas con los amigos, y una película para recordar, exactamente igual que puedan ser El secreto de la pirámide, como puedan ser Los Goonies, hombre, salvando evidentemente las distancias en lo que a calidad se refiere. Yo creo que Los Goonies y El secreto de la pirámide son mejores películas que Golpe en la Pequeña China. Pero Golpe en la Pequeña China es una película que, a pesar de no estar dentro de lo mejor de la filmografía de su director, es una película hoy en día de culto y completamente irrepetible. He oído que creo que van a hacer un remake con Dwayne Johnson La Roca. Evidentemente, el carisma que tiene a Kurt Russell no lo tiene Dwayne Johnson ni de lejos. Esperemos que no estropeen esta película con este personaje, que yo no sé lo que le han visto a Dwayne Johnson, sinceramente, porque ahora se ha puesto las botas a protagonizar muchas películas en Hollywood, pero que yo no le veo en absoluto ningún carisma, nada en absoluto que me llame la atención. Pero sustituir a un personaje como Kurt Russell, como el Jack Barton de Kurt Russell, es realmente un insulto para todos aquellos que vivimos los 80, que fue nuestra infancia, y que vimos en Kurt Russell, en el personaje de Jack Barton, ese antihéroe, ese gamberro, pero de gran corazón, que no se entera en absoluto de lo que está pasando a su alrededor, pero que siempre se sale con la suya y que sale íntegro de todas y cada una de las aventuras en las que se inmiscuye. Para mí, Golpe en la Pequeña China es una gran película de culto, una grandísima película de aventuras, que a pesar de sus defectos o de no tener un guión extremadamente, digamos, complicado, ni unas maravillosas interpretaciones, destaca por el carisma de sus actores, sobre todo por Kurt Russell, sobre todo por la belleza de Kim Cattrall y sobre todo por ese duelo de brujos y de magos que fueron, si mal no recuerdo, Victor Wong y James Hong, haciendo de Ek Shen, del brujo de Ek Shen, y del espectro Lo Pan.
Lopan ya prácticamente se puede decir que es uno de los grandes villanos de la historia del cine ciencia ficción de los años 80, de ese cine de culto que todavía muchos de nosotros nos acordamos y que tenemos gran cariño y que le guardamos dentro del corazón. Golpe en la pequeña China, como dice aquí en la contraportada, es una gran aventura. No puede ser, digamos, el eslogan realmente más acertado. No os perdáis esta aventura absolutamente delirante, llena de sentido del humor, que funciona maravillosamente como mezcla de géneros. Dejaos llevar por la aventura, por la fantasía, por el espectáculo y pues, sobre todo por ese carisma que tiene el cine de aventura de los años 80. Hoy, por desgracia, completamente olvidado y completamente, vamos, no olvidado, completamente inigualable e irrepetible. Un carisma que ya, por desgracia, ya no se recuperará. Como os expuse en el vídeo de preguntas y respuestas 18 de hará pocos días. Esta película es un auténtico film de culto. No os lo perdáis si queréis vivir realmente una gran aventura y pasároslo absolutamente en grande. Golpe en la pequeña China de John Carpenter es hoy en día una película de culto cuyo culto, nunca mejor dicho, va creciendo con los años. Y es una película que además crece, en cada visionado, que se va haciendo cada vez más divertida. ¿Por qué? Porque vamos añorando mucho más una clase de cine que ya completamente está prácticamente desaparecido. Ya nadie hace película de mezcla de géneros en lo que todos estos elementos de aventura, de fantasía, de elementos paranormales, de brujería, pues realmente esté a la orden del día. O sea, nos tenemos que trasladar nuevamente a la Marvel o a los superhéroes para ver algo de todo esto. Pero ni muchísimo menos con el carisma que un director como un genio que es John Carpenter le supo imprimir a esta magnífica película de aventuras. No os perdáis Golpe en la pequeña China, una auténtica pieza de culto a día de hoy. Espero que os haya gustado la crítica, que paséis buenas noches y feliz velada. Hasta mañana.